Y continuamos con la siguiente mesa. Esta mesa es moderada por el doctor David Nogueiras Sentíes, facultativo especialista del área digestivo en el área sanitaria de Vigo. Y damos paso de forma remota a la doctora Sayoa Vicente Santamaría. Hola a todos. Lo primero, muchas gracias por invitarme a participar en esta jornada con nosotros, gracias a la asociación Juan. Y nada, sin más, vamos a dar paso a la doctora Sayoa Vicente del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Sayoa es licenciada en Medicina por la Universidad de Navarra, lleva trabajando en el Hospital de Ramón y Cajal desde el 2017, encargándose del área de gastroenterología pediátrica y siendo la coordinadora de la parte de pediátrica de fibrosis quística. Además, forma parte del Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria y ha sido investigadora principal en más de 5 ensayos clínicos relacionados con la fibrosis quística y autora de más de 15 publicaciones en revistas nacionales e internacionales. Bueno, Sayoa, cuando quieras. Bueno, buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Me encantaría estar allá con todos vosotros, la verdad, viendo vuestras luces y en vuestra compañía, pero bueno, por un tema personal, que el mes que viene tendré una niña, pues no voy a poder viajar en estas semanas. Y vengo a presentaros los cambios en el manejo digestivo con los nuevos moduladores. Me lo ponéis difícil, ¿eh? Aquí justo después de una charla tan interesante y antes del café. Así que voy a intentar ser breve para que queden las cosas claras, pero sin extenderme demasiado. Estos son los conflictos de intereses y bueno, ya sabéis que la fibrosis quística es una enfermedad multisistémica, que no nos tenemos que olvidar que hay un patrón de obstrucción, infección e inflamación que está presente en el pulmón y está muy estudiado en el pulmón, pero también está presente en muchísimos otros órganos. Y por que está presente en muchísimos órganos, necesitamos un equipo muy amplio de especialistas que manejen a las personas que tienen fibrosis quística. Hay diferentes modelos en cuanto a la asistencia de los pacientes que necesitan diferentes especialistas. Uno de ellos es el que se representa en esta imagen, que sería el propio paciente el que va a ir yendo a las distintas consultas, donde veis que no hay ningún tipo de relación entre uno y otro. Hay otro modelo donde el paciente está en el centro y los especialistas son los que van a asistirle de forma global. Y a mí no me gusta ese modelo porque no es el que conozco. Nosotros, por suerte, en la unidad de fibrosis quística del Hospital Ramón y Cajal tenemos un sistema más coordinado donde, como veis, las flechas no solo van hacia el paciente, sino que también circula entre nosotros. Lo primero, y lo decimos así un poco de broma cuando hablamos de este tema, es porque es mucho más divertido, porque nos relacionamos no solamente con las personas con fibrosis quística y con sus familias, que nos enriquece mucho, sino también con el resto de profesionales, que nos aporta una visión más global de la persona en conjunto. En nuestra unidad tenemos este esquema de funcionamiento donde los niños con fibrosis quística entran gracias al cribado neonatal y es nuestra primera atención, y como veis, la familia es la unidad más importante al inicio. Luego va a ser el paciente el que siempre mantenga esa importancia, restando importancia a la familia. Por ganar autonomía del paciente. Tenemos profesionales que van a asistir a la persona con fibrosis quística desde el cribado hasta el tiempo que haga falta, que son el equipo de enfermería, que es un lujo contar con ellos, los 2 enfermeros y la auxiliar de enfermería, que son personas fantásticas, nuestra dietista nutricionista, nuestra médico rehabilitador y nuestra fisioterapeuta. Y luego, aparte, hay otros servicios, al cual vais a conocer a una muy buena representante en la siguiente charla, del equipo de endocrinología pediátrica, que es la doctora Martín Frías, y que es un gusto poder compartir estas jornadas con ella. Además, luego nos dividimos en 2 equipos, el equipo de pediatría y el equipo de adultos, ¿no? Porque al final, por suerte, las personas con fibrosis quística cada vez viven muchísimos más años y por lo tanto necesitamos incorporar adultos, y de hecho ahora mismo hay más pacientes adultos en muchas unidades que pacientes pediátricos. Y este es nuestro esquema de trabajo. La persona con fibrosis quística tiene que estar en el centro. El núcleo duro, que le llamamos, es los que estamos en verde, por así decirlo, y las personas más periféricas serían las azules. Pero como veis, tiene que haber una conexión entre todos nosotros porque es fundamental poder hablar de qué está pasando para poder ofrecer un abordaje mejor.
Este es nuestro esquema de trabajo, nuestra asistencia la dividimos en 5 días por semana, como todos. El lunes nos dedicamos a otro tipo de actividades, pues ya sea yo me dedico a la gastroenterología, los compañeros de neumología, pues más a la neumología. Los martes ya tenemos consulta de fibrosis quística, tanto los martes como los jueves, y todos esos días empiezan con una reunión que nos parece muy importante. Primero los martes, una sesión de la unidad de fibrosis quística, donde nos ponemos al día de diferentes temas de actualidad, algún tema de revisión y demás. Y luego la sesión de los jueves, que creo que sea aún más importante, donde comentamos a los pacientes, porque es muy importante saber cómo están desde el punto de vista respiratorio para que yo vea si tengo que hacer una intervención nutricional más o menos intensa, ¿no? Así, lo mismo pasa en la relación que tiene neumología con rehabilitación, por ejemplo, con fisioterapia respiratoria. Por lo tanto, quiero transmitiros como esta unidad, esta conexión que tiene que haber entre los distintos especialistas. Primero porque, como os comento, es mucho más divertido trabajar en equipo, sobre todo si tienes un buen equipo, y también porque creo que el paciente se merece eso, que no le hagamos repetir una tras otra vez lo mismo en las diferentes consultas. Esta es nuestra distribución, que no voy a andar con ello. ¿Y por qué llegamos a este sistema? Nuestra unidad tiene muchos años de historia. Se creó en 1990 como tal, pero desde 1977 el doctor Héctor Escobar, que es este hombre maravilloso que está en esta foto, ya atendía a todos los pacientes con fibrosis quística en nuestro hospital. La que le acompaña es otra persona maravillosa, que es la doctora Lucrecia Suárez. Gracias a ellos montaron la unidad de esta manera. Y como sabéis, esta frase, que teóricamente es de Isaac Newton, igual es de Ismael Serrano, no lo tenemos claro, si he logrado ver más lejos ha sido porque he estado en hombros de gigantes. Eso es fundamental. Nosotros nos hemos podido subir en esos hombros de esas personas que han sido gigantes para nosotros y gracias a eso podemos continuar con la labor asistencial tal y como la hacemos en la actualidad. Porque la fibrosis quística no es un pulmón, tampoco es un sistema digestivo, sino que son personas que tenéis vuestras necesidades, que tienen sus experiencias y que necesitan que nos centremos en la persona en conjunto. Y tan en conjunto tenemos que centrarnos en ella, que es que a nivel digestivo esto es una manifestación muy clara de las diferentes manifestaciones que puede haber, porque las manifestaciones digestivas afectan a la manifestación nutricional, al tracto gastrointestinal, a la enfermedad hepatobiliar y la afectación pancreática. Y todo ello nos puede dar problemillas a lo largo de la vida a la persona con fibrosis quística y también se ha visto cambios con los moduladores, que es como lo más importante de la charla. Y empezaré por el tracto gastrointestinal porque me parece una de las cosas más importantes. Las manifestaciones digestivas no restan años de vida, pero sí restan muchísima calidad de vida. Y nuestros pacientes tienen muchas manifestaciones digestivas. Más de la mitad de los niños con fibrosis quística tienen algún síntoma, ya sea dolor abdominal, heces con grasa, flatulencia y heces con mal olor. Y aquí lo traigo, esto es un estudio multicéntrico que hicimos en el grupo de trabajo de fibrosis quística de la Sociedad de Gastroenterología Pediátrica, donde participaron 168 pacientes pediátricos, pero esto también es extrapolable a los pacientes adultos. Se han intentado publicar muchos cuestionarios, uno de los más utilizados es el CIEF Abdominal Score, donde recoge los síntomas gastrointestinales y les da una puntuación. Y vemos cómo con los moduladores de CFTR mejoran los síntomas gastrointestinales. Sin embargo, estos cuestionarios hay muchísimos y además cada uno tenemos muchos problemas porque cada uno pertenece a diferentes autores. Por lo tanto, no tenemos claro qué cuestionario utilizar. Además, ninguno está disponible como tal en la práctica clínica habitual. Es propiedad de los autores, tú tendrías que hacer el cuestionario en tu consulta, pasárselo al autor y luego él que te devolviera el cuestionario cumplimentado y que te devolviera una puntuación. Eso no es nada práctico para la vida diaria ni para el manejo del paciente. A mí no me sirve de nada que me contéis algo en la consulta y que yo 3 semanas después os diga que tenéis una puntuación X, Y o Z. Por lo tanto, esto sirve para investigación. Sin embargo, en la vida diaria, en la consulta diaria, ¿qué tenemos que hacer? Preguntar directamente al paciente y a su familia por los síntomas gastrointestinales. La mayoría de los síntomas, como os he dicho, y lo recalco, no disminuyen la cantidad de vida, pero sí afectan mucho a la calidad de vida. Tenemos que tratarlos con normalidad. Son cosas de las que queda así un poco escatológico hablar, ¿no? Oye, ¿te duele la tripa? Oye, ¿cómo te huelen las deposiciones? Oye, ¿cuántas veces vas al baño? No pasa nada. No tenemos que normalizar esos síntomas, pero sí tenemos que tratar con normalidad esos síntomas. Y hay que orientar la causa para buscar el tratamiento.
Y aparte, hay que comentarlo con el equipo. Esto lo voy a recalcar muchas veces, porque tenemos que decidir el mejor abordaje. Disculpadme que me está pasando esto que me pasaba ya antes, que el puntero va como a lo suyo, ¿eh? Pero intentaré controlarlo. Entonces, hay que comentarlo con el equipo, porque si el neumólogo le ha tenido que poner un tratamiento, pues porque tiene infecciones pulmonares recurrentes o aparece no sé qué bacteria o lo que sea, a mí me va a repercutir. Y yo necesito saberlo por ver cuál es el mejor abordaje, porque igual no es que yo le ponga otro tratamiento adicional, sino tranquilizarle, explicarle que esto puede ser por el nuevo tratamiento y dejar que en un tiempo pues volverá a valorarlo, ¿no? Entonces, fundamental eso, esa interconexión entre los distintos especialistas para poder decidir el mejor abordaje de estas situaciones. En cuanto a la afectación nutricional, como todos sabéis, el estado nutricional de los pacientes con fibrosis quística es un factor pronóstico. Y desde hace muchísimos años estamos buscando que nuestros pacientes tengan un percentil 50 de índice de masa corporal, porque eso va a ser lo que le pueda dar una mejor función pulmonar. Sin embargo, a veces eso no es lo que conseguimos, ¿no? Y ya vais a ver. Con los moduladores hemos visto que tanto los niños pequeños, los niños más mayores, como los que todavía no está autorizado el uso, pero ya están los ensayos en fase 3, los niños de 2 a 5 años, todos ellos mejoran su índice de masa corporal y su peso para la edad gracias a los moduladores de CFTR. Sin embargo, y esto es una idea que ya no es solamente de fibrosis quística, sino es una idea de nutrición, el índice de masa corporal y los parámetros antropométricos no van a reflejar la situación nutricional real de la persona en general, porque no predicen la distribución individual de la grasa ni el riesgo metabólico. A mismo peso no es lo mismo una persona que tiene mucha grasa que una persona que tiene mucho músculo. Entonces, tendríamos que quitarnos ya de la cabeza esta teoría centrada en el índice de masa corporal y basarnos en otros parámetros como es la composición corporal medida por bioimpedanciometría. ¿Y qué pasa en las personas con fibrosis quística? Pues bien, el estado nutricional sigue siendo un factor pronóstico también con la composición corporal, porque la función pulmonar está directamente relacionada con la masa libre de grasa, con la masa muscular, básicamente. Sin embargo, está inversamente relacionada con la masa grasa. A mayor cantidad de grasa, peor función pulmonar. Por lo tanto, los moduladores os he dicho que mejoran el índice de masa corporal, pero no tenemos muy claro si esos cambios a nivel nutricional son realmente beneficiosos o no. ¿Por qué? Porque los primeros ensayos piloto que está habiendo en este tema, esto es un estudio de muy poquitos pacientes, únicamente 8 pacientes, donde ven que sí que es verdad que aumenta la masa libre de grasa, pero fundamentalmente aumenta la masa grasa. Por lo tanto, en este sentido, puesto que los ensayos clínicos no se han centrado en este objetivo, tendremos que ir viendo con el paso del tiempo cuál es la evolución y si realmente los cambios del índice de masa corporal son realmente favorables para nuestros pacientes. ¿Qué tenemos que hacer en la práctica clínica diaria? Pues pesar y medir a nuestros pacientes. Pero es que ya lo hacemos. Lo hacemos para hacer una espirometría. ¿Quién se fija en esos valores? Pues tenemos que fijarnos todos. Se tiene que fijar en el neumólogo, se tiene que fijar el gastroenterólogo y tenemos que ver si estamos bien o no estamos bien en ese tema. También os invitaría a intentar conseguir aparatos de composición corporal, bioimpedanciometrías. Cada vez hay más aparatos en el mercado y nos dan muchísima información. Creo que os habré convencido después de lo que os he contado. Aparte de eso, necesitamos dietistas nutricionistas en la consulta que le haga una adecuada encuesta dietética y un adecuado consejo dietético. ¿Cómo deberíamos hacer a toda la población? Pues igual sí, pero es que en estas personas tiene especial interés el que tengan un adecuado perfil nutricional. Históricamente se hablaba que la distribución de macronutrientes tenía que ser esta, no me voy a meter en nada en esto porque vais a ver que está ya prácticamente superado. Y aparte de eso, se hablaba de que las necesidades energéticas de la persona con fibrosis quística eran en torno al 110-200% de las necesidades energéticas. Sin embargo, cada vez hay más personas con obesidad y sobrepeso en nuestras consultas, por lo tanto, tenemos que ver si esta distribución de macronutrientes es la correcta y tenemos que individualizar las necesidades energéticas. Por lo tanto, necesitamos una dietista en nuestras unidades. Hay muchas unidades que tenemos la suerte de contar con ella, pero tenemos que fomentar su papel porque es importantísimo. Y aparte de eso, quizás no solamente una dietista nutricionista, sino igual en muy poco tiempo necesitamos un entrenador
o el médico rehabilitador que nos oriente qué tipo de ejercicio tiene que hacer nuestro paciente, porque su función pulmonar va a estar directamente relacionada con la masa muscular que tenga nuestro paciente. Por lo tanto, tenemos que orientarle en este sentido. En cuanto a las vitaminas liposolubles, sabéis que las personas con fibrosis quística tienen déficit de muchas de estas vitaminas, todas ellas tienen funciones imprescindibles y sin embargo me voy a centrar simplemente en la vitamina A y la vitamina D. ¿Por qué? Pues la vitamina A ha dado problemas. Hay 3 casos reportados en la literatura de hipervitaminosis A tras el inicio de moduladores. Son 2 niñas de 12 años y una paciente un poco más mayor, que todos ellos al iniciar los moduladores de repente tienen unos niveles muy elevados de vitamina A, que eso le provoca papiledema y síntomas de hipertensión intracraneal. Por lo tanto, tenemos que monitorizar los niveles de la vitamina A y también monitorizar los niveles de la vitamina D, porque nuestros pacientes tienen cierta mejoría en estos valores cuando inician los moduladores. Monitorizar el de la vitamina E y la vitamina K me meto menos porque no se sabe tanto si los moduladores modifican el nivel de estas vitaminas y sobre todo porque son vitaminas que son bastante más seguras que la vitamina A y la vitamina D. Por lo tanto, tenemos que monitorizar los niveles de las vitaminas cada 3 meses si hacemos cualquier cambio en el tratamiento o en la dosis de vitaminas, si añadimos un modulador o si hacemos otros cambios, ¿no? Y cuando tengamos unos niveles estables y no haya cambios en el tratamiento, tenemos que seguir monitorizándolo cada 12 meses. Deberíamos intentar realizar siempre el estudio en la misma época del año, porque como sabéis, la vitamina D también influye en la exposición solar, por lo tanto, no me sirve de mucho que hagamos a un paciente un estudio de vitaminas en enero y luego al año siguiente se lo hagamos en septiembre, ¿no? Pues intentar homogeneizar ese tipo de cosas. Y aparte de eso, os doy otra mejor noticia, ¿no? Que las presentaciones de vitaminas liposolubles autorizadas en España, que son específicas para fibrosis quística, son seguras, porque el tipo de vitamina A que usan es el betacaroteno y no el retinol, que es el que es tóxico y con el que se han descrito los problemas. Sin embargo, tenemos un reto importante de optimizar el abordaje nutricional en personas con fibrosis quística. Debemos de realizar un asesoramiento nutricional individualizado, promocionar el ejercicio físico porque es fundamental, la terapia enzimática pancreática sustitutiva, que no me voy a meter porque sería para otra charla entera, y luego la suplementación, pues lo que os he comentado. Debemos usar preparados polivitamínicos y debemos monitorizar los niveles en la medida que os he comentado. Por eso reivindico el papel de la dietista y del entrenador para todos, para los profesionales y también para las personas con fibrosis quística. En cuanto a la enfermedad hepatobiliar, no tenemos claros datos de ensayos clínicos acerca de los cambios en la enfermedad hepática relacionada con fibrosis quística en pacientes con moduladores. ¿Por qué? Porque siempre ha sido un criterio de exclusión de todos los ensayos clínicos, ya sea con doble terapia, con triple terapia o con la que llega después. ¿Por qué? Porque sabemos que es un efecto adverso conocido. Estos tratamientos dan hipertransaminasemia en un porcentaje variable. De Lumacaftor y Bacaftor daba más hipertransaminasemia que lo que da Lexacaftor, Tezacaftor y Bacaftor. Y la mejor noticia es que parece que las moléculas nuevas que vienen, aunque todavía ha habido pocos pacientes que han entrado en estos ensayos clínicos, la hipertransaminasemia no es uno de los factores, uno de los efectos adversos que se presenten en un número elevado de pacientes. Por lo tanto, esto puede ser buenas noticias y nos da un poco de esperanzas para el futuro. Sin embargo, tenemos que tener claro una cosa, no podemos utilizar moduladores de CFTR por el momento en pacientes que tengan una insuficiencia hepática grave. Si tienen un Child-Pugh tipo C, no deben ser tratados con la triple terapia y en caso de Child-Pugh B, pues bueno, valorar riesgo-beneficio y ver pues un poco cómo lo hacemos, ¿no? Tenemos que suspender el tratamiento en caso de que tengamos una hipertransaminasemia importante o si tenemos una hipertransaminasemia más de 3 veces el valor de la normalidad con más de 2 veces el valor de bilirrubina. Empieza a haber algo, yo claro, no de ensayos clínicos, sino de la vida real, ¿no? De qué pasa con los moduladores y la enfermedad hepática. Pues parece que sí que mejora parámetros analíticos. Hay otros grupos que han tratado a pacientes con cirrosis, pero un número muy limitado de pacientes y que describen que puede ser seguro. Sin embargo, esto hay que cogerlo con pinzas. Y luego una duda que teníamos todos es qué pasa con las personas que han recibido un trasplante hepático. Pues puede ser, su uso puede ser importante porque mejora la calidad de vida y la función pulmonar, por lo tanto, riesgo-beneficio hay que valorar en cada persona, pero tenemos que monitorizar de forma muy estrecha las pruebas de función hepática y también los niveles de inmunosupresión, porque puede haber toxicidad fundamentalmente con el tacrolimus.
Hay una reivindicación en este sentido, no tenemos documentos de consenso que establezcan claramente unas recomendaciones acerca del seguimiento de la enfermedad hepática en las personas que inician moduladores, pero parece prudente dividir a las personas con fibrosis quística en dos categorías. Unas que no tengan enfermedad hepática y las que tienen enfermedad hepática. Si no tienen enfermedad hepática, se puede hacer un control analítico cada 3 meses y ya una vez llegamos al año de tratamiento, pues cada año hacer un seguimiento anual. Y en cambio, si tienen enfermedad hepática, hay que individualizar en cada uno. Iniciamos a dosis completa, iniciamos a mitad de dosis, pues bueno, vuestra experiencia os lo irá diciendo. En principio, la mayoría de nosotros preferimos empezar a mitad de dosis e ir subiendo poquito a poco cuando comprobamos con controles analíticos muy seguidos que las pruebas de función hepática están bien. Y luego hacer un seguimiento más estrecho del que se recomienda a las personas que no tienen enfermedad hepática. Y en cuanto a la afectación pancreática, tenemos dos aspectos, ya sabéis, la insuficiencia pancreática y las pancreatitis. En este artículo viene todo resumido, donde vamos viendo que los episodios de pancreatitis en personas que tenían susceptibilidad a tenerlos parece que se reducen con el tratamiento modulador. Y este es un estudio que veis que la mayoría reciben tratamiento con ivacaftor, y estos son los diferentes episodios que habían tenido antes del tratamiento y después, como baja de forma significativa. También nos advirtieron que al empezar moduladores en pacientes con una insuficiencia hepática puede que les diera episodios de pancreatitis. Esto nos dio muchísimo miedo al principio y es algo que tuvimos muy en cuenta. Sin embargo, luego la práctica clínica habitual no se ha visto de forma tan frecuente. ¿Y qué pasa con la insuficiencia hepática? Pues bien, parece que los ensayos clínicos han empezado a mirar esto, sobre todo en las edades más pequeñas, y vemos como con ivacaftor, por ejemplo, pues sí que parece que mejora la elastasa fecal, ¿no? Que es como donde marcamos un poco de forma indirecta la insuficiencia hepática. También os tengo que dar en la parte derecha de vuestra pantalla, veis que son 5 pacientes únicamente que van a recuperar la función pancreática, pero no la recuperan a las 24 semanas, que es lo que duran todos los ensayos clínicos. La van recuperando con el tiempo. Hay pacientes que la recuperan a los 2 años, otros a los 3, otros incluso a los 5. Por lo tanto, hay que tener paciencia, porque si con ivacaftor tardamos tanto tiempo en recuperar la función pancreática, quizás en la triple terapia no tenemos tantos años de experiencia todavía en la vida real como para ver estas mejorías. Porque parece que sí, que en los últimos ensayos clínicos que hay con el hexacaftor, zacaftor y ivacaftor en pacientes entre 2 a 5 años, el cambio de la elastasa sí que fue significativo, de 39 ya, pero es que a las 24 semanas, os repito, quizás con el tiempo tengamos que ver más pacientes que recuperen esa función pancreática. Por lo tanto, en el área del páncreas tenemos 3 escenarios. Pacientes con insuficiencia pancreática que puede que recuperen su función pancreática, pacientes que al recuperar esa función pancreática desarrollen pancreatitis sintomática y pacientes con suficiencia pancreática que tenían episodios de pancreatitis de repetición que gracias a los moduladores vean reducidos los episodios de pancreatitis. Para hacer el seguimiento de todo esto en cuanto a la insuficiencia pancreática tenemos que hacer pruebas de heces. Tenemos que hacer el seguimiento gracias a la elastasa fecal, pero tenéis que tener en cuenta que el gol estándar para diagnosticar una insuficiencia pancreática es la excreción de grasa en heces de 2-3 días, no es la elastasa. La elastasa es un signo indirecto que nos puede ayudar y orientarnos, pero no es la prueba gol estándar. Y luego, fundamentalmente, tenemos que guiarnos por los síntomas gastrointestinales y por el peso. La tríada clásica, ya sabéis, de insuficiencia pancreática, que sería dolor abdominal, esteatorrea y pérdida de peso, pues tenemos que ir monitorizando a nuestros pacientes por ver si lo tienen o no para orientar el tratamiento. Y aunque hay casos de recuperación de la función pancreática, tampoco tenemos claras recomendaciones acerca de cómo tenemos que reducir o suspender la dosis de enzimas. Por lo tanto, individualizar. Y no os baséis solamente en pruebas analíticas como es la elastasa. Basaros en los síntomas del paciente y en la evolución del peso y la talla del paciente. Y en cuanto a los episodios de pancreatitis, ojo con una persona que inicia modulador de CFTR y presenta dolor abdominal intenso. Pedirles a todos amilasa y lipasa porque puede ser que sea un episodio de pancreatitis o puede que no. Por lo tanto, ni quitéis un tratamiento si los valores de amilasa y lipasa son normales, que hemos visto muchas cosas, ni tampoco
se os olvide pedirlo, ¿vale? Porque pues una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. En caso de que sí que sea una pancreatitis por los moduladores, deberíamos suspender el tratamiento y valorar reiniciar cuando remita el cuadro. Y tampoco deberíamos pedir amilasa y lipasa de rutina si no hay dolor abdominal. Ojo con eso, ¿vale? Persona que inicia moduladores y tiene dolor abdominal intenso, pedimos amilasa y lipasa. Persona que inicia moduladores y no tiene dolor abdominal, por lo tanto hay que preguntarle si lo tiene, en la control de rutina no deberíamos pedirle la amilasa y la lipasa porque nos da un poco igual el valor si no tiene síntomas. Sabemos que los moduladores de CFTR son el futuro, pero también son el presente de las personas con fibrosis quística. Recalco que es una enfermedad multisistémica que requiere un trabajo en equipo coordinado para garantizar su buen manejo, coordinado entre nosotros y coordinado con la persona con fibrosis quística y su familia. Las manifestaciones gastrointestinales son muy frecuentes y disminuyen la calidad de vida. Son difíciles de cuantificar, pero tenemos que preguntarlo, tenemos que estar abiertos y tenemos que normalizar la situación de hablar de este tipo de síntomas. No normalizar los síntomas, lo recalco, normalizar el hablarlos. Y se están viendo cambios tras el inicio de moduladores. Tenemos que monitorizar las pruebas de función hepática, es algo fundamental. También nos quedamos con la duda en cuanto al páncreas, ¿recuperaremos la función pancreática? Yo creo que sí, y creo que ya lo habéis visto, pero necesitamos más tiempo. Vamos a ver disminuir los episodios de pancreatitis, pero también podemos ver ese aumento de pancreatitis en insuficiencia pancreática y no se nos debe olvidar. Finalmente, en cuanto a los parámetros nutricionales, mejoran con moduladores, pero tenemos que hacer cambios en las recomendaciones nutricionales y quizás también incorporar al entrenador. Necesitamos más años de experiencia en la vida real para valorar la mejoría de los síntomas en los pacientes con fibrosis quística. Por lo tanto, es lo más bonito de todo, que esto continuará. Y también continuará por otro motivo, porque no nos olvidemos de ese 25% de pacientes que no tienen mutaciones candidatas a recibir moduladores. Por lo tanto, tenemos que seguir trabajando para los que tienen moduladores y aprender muchísimo de ellos, pero también tenemos que seguir estudiando para los que no tienen la posibilidad de recibir moduladores. Por lo tanto, lo mejor de todo es que seguiremos hablando mucho de este tema. Muchísimas gracias y cualquier cosilla que tengáis, siento haber ido tan rápido, me quería que os pudierais dedicar un ratillo al café. Y cualquier duda que tengáis, aquí tenéis mi email si queréis escribirme, o si no, aquí igual hay algún tiempo de preguntas, como veis. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Ayoa, muy interesante la charla. Tenemos una pregunta del chat que te la paso. Mira, buenos días. Mi pregunta está dirigida a la charla de gastro y endocrino. Llevo más de 2 años tomando Kaftrio y mi colesterol ha ido aumentando progresivamente. En las últimas analíticas el valor supera 250, a pesar de que cuido mi alimentación, nunca he comido más sano. Y además hago más ejercicio que nunca. Me asusta esto porque tengo también diabetes y en mi familia hay antecedentes muy cercanos de infarto. ¿Qué me recomendáis que sea compatible con Kaftrio? La pregunta es, bueno, igual quizás después de la charla de la doctora Martín Frías podamos dar un poco más de luces a este tema o que ella la responda, ¿no? Porque al final es un tema más suyo. Sin embargo, no nos tenemos que olvidar que las personas con fibrosis quística también pueden tener otras enfermedades que tiene la población general, ¿no? Y la hipercolesterolemia es una de ellas que puede ser que está muy extendida en la población. Por lo tanto, sí que sería muy recomendable que te hiciera un seguimiento un endocrinólogo que valorara bien si hay algún tipo de hipercolesterolemia familiar, algún tipo de causa que pudiera justificar eso, y luego ya valorar el tratamiento ajustado a la situación que tienes con los moduladores, ¿no? A veces no todo es dieta y ejercicio, que es un pilar fundamental, sino quizás haya necesidad de algún otro tratamiento, pero yo ahí no te puedo ayudar tanto en ese sentido, ya lo siento. Gracias. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, yo solo quería comentar también, ¿no? Un poco que lo que comentaste, Ayoa, que con los nuevos moduladores parece que hay una tendencia al aumento de peso, ¿no? Que igual es pronto para ver esto, pero también a largo plazo es posible, ¿no? que se desarrollen un síndrome metabólico con su correspondiente esteatohepatitis y, bueno, yo quería saber un poco la toxicidad por los moduladores. ¿Aparece siempre de forma precoz
o la podemos ver de forma tardía y tener que hacer diagnóstico diferencial un poquito con otras causas de hepatopatía, como la esteatosis y demás. Claro, efectivamente no es solo que el síndrome metabólico se pueda ver en nuestras consultas en el futuro, es que sí ya se está viendo. Uno de las gráficas del último registro americano va trayendo cómo cada vez tenemos más pacientes con obesidad y sobrepeso en nuestras consultas. Por lo tanto, el síndrome metabólico ya está presente en nuestras consultas antes de que empiecen los moduladores. Y si además ahora le añadimos el efecto de los moduladores, que parece pues como que aumentan el apetito, te aumentan las ganas de comer y que puede aumentar ese índice de masa corporal y este aumento de grasa, pues sí, va a ser más frecuente en nuestras consultas. La enfermedad hepática a mí me parece apasionante porque tiene diferentes vertientes. Tiene esa cuestión de esteatosis hepática, pero que también puede ser frecuente en la población general. Tiene la enfermedad hepática como tal. Por lo tanto, hay que hacer un diagnóstico diferencial muy importante porque el efecto de los moduladores, como has dicho, a nivel hepático, no tiene por qué ser de forma precoz. Sin embargo, de forma precoz tenemos que hacer un adecuado diagnóstico diferencial porque no es la primera vez que nos ocurre que iniciamos moduladores, el paciente tiene una hipertransaminasemia y la culpa no la tiene el modulador, la tiene pues una infección por citomegalovirus, un Epstein-Barr o otra serie de enfermedades que pueden ser, por ejemplo, muy frecuentes en la infancia y que dan este patrón de hipertransaminasemia. Por lo tanto, hay que tener bien claro, antes de quitar el modulador de forma definitiva, ver si hay otras causas que lo puedan estar justificando. Pero también hay ese apartado de qué pasa a nivel, ¿no?, a largo plazo con los moduladores de CFTR y el hígado. Pues todavía no tenemos mucho tiempo de experiencia como para ir viéndolo, pero es uno de los temas que nos preocupan mucho y que hay que ir mirando a largo plazo cómo va a ser, ¿no? Ese daño hepático producido por fármacos, ¿no? Es el DILI que llamáis en gastroenterología de adultos, pues que hay que ver si esto también con los moduladores lo vamos a empezar a ver. Entonces, este es un tema que está muy, muy, muy abierto porque es de los menos estudiados, porque como os he comentado, en los ensayos clínicos no se ha podido mirar porque era un criterio de exclusión, pero que tendremos que estar atentos al futuro a ver qué pasa y cómo afecta.